Ok, me pidieron que para la sesión de esta semana repasáramos un par de teoremitas que de hecho no viene a la prueba en las notas del profesor, entonces supongo que a lo mejor y tal cual quiere que ustedes las demuestren o a lo mejor él les hizo algunas y otras se las dejó a ustedes, ahorita me dicen, pero la que me pidieron en concreto que revisara, que es la que ya tengo preparada, es el inciso 6. No, el teorema en general solamente nos dice de hipótesis que tenemos, bueno, no dice que son conjuntos, pero se sobreentiende, ¿no? Tenemos tres conjuntos A, B y E, tales que A unión B está contenido en E, y entonces nos dice que se satisfacen varias propiedades, ¿no? No las voy a leer todas porque pues no hay tanto tiempo, pero pues todas son ciertas, ¿no? Y la que vamos ahorita primero a demostrar es la 6, que nos dice que A está contenido en B, si solo si E menos B está contenido en E menos A. Y bueno, para la demostración de este inciso, bueno, primero en la demostración, ¿no? Escribimos pues la hipótesis general del teorema. Esto no es necesario, pero no está de más, ¿no? Para recordarlo, para tenerlo en cuenta. Entonces lo que estamos suponiendo en general es que A unión B está contenido en E, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre en mente. Y ya, ¿no? Lo que nos dice es que tal cual el inciso 6, lo que queremos demostrar es que esta proposición lógica, ¿no? Que A va a estar contenido en B, sí, solo sí, el conjunto E menos B va a estar contenido en el conjunto E menos A. Entonces tenemos un sí, solo sí, que normalmente para demostrarlo, pues se piensa como una doble implicación. Entonces uno tiene que probar que lo de la izquierda implica lo de la derecha y viceversa, ¿no? Que lo de la derecha implica lo de la izquierda. Entonces, normalmente la prueba de un sí solo sí se estructura en dos partes. Ya coloquialmente se les llama la ida y el regreso, pero pues eso ya no es algo como establecido, ¿no? Simplemente es como se suele decir. Y eso tampoco es necesario, pero pues sobre todo para tener un orden, ¿no? Y que quede muy clarito lo que se está haciendo, pues normalmente se pone que en qué sentido estás demostrando la implicación, ¿no? Y como que haces dos pruebas, ¿no? Primero haces la de un sentido y luego la del otro, y entonces especificas en qué sentido está para que, pues sobre todo para que el que lo lea le quede muy claro, ¿no? Lo que vas a hacer. Entonces, y eso es importante sobre todo ahorita porque pues no, los que los vamos a leer, pues vamos a ser el profesor y yo, ¿no? Entonces vamos a andarles evaluando también esa clase de cosas, ¿no? Digo, no nos vamos a poner en el plan de, ay, no, si no pones estas cosas te las vamos a poner mal, pero pues sí, siempre es mucho más fácil leer una prueba que está bien estructurada, ¿no? Que está escrita, pues así, con un orden que tenga mucha lógica, ¿no? Con buena sintaxis matemática, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí pues ya estamos diciendo que vamos a probar primero este sentido, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces vamos a probar que si A está contenido en B, entonces se va a dar esto de aquí, ¿no? Que menos B va a estar contenido en menos A. Entonces para hacer eso primero vamos a suponer pues lo de la izquierda, que sería que A está contenido en B, ¿no? Suponemos eso. Y ahora lo que vamos a hacer es probar esta contención. Para probar una contención de conjuntos, en general lo que uno tiene que hacer es tomar un elemento arbitrario que esté en el primer conjunto y demostrar que entonces ese elemento arbitrario también tiene que estar en el segundo conjunto, ¿no? Así es como se demuestra una contención de conjuntos casi siempre. Y entonces pues es lo que vamos a hacer. Entonces, sea X un elemento del conjunto E menos B, entonces, eso implicaría por la definición de este conjunto E menos B, que X tiene que ser un elemento de E y simultáneamente no tiene que ser un elemento de B, ¿no? Esto de aquí tal cual es como se define este conjunto E menos B, son los X que cumplen esto de aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es suponer que X pertenezca a A, ¿no? Entonces, si bueno, sabemos que A está contenido en B. Uh-huh. Pero entonces, si X pertenece a A, como A está contenido en B,
entonces X tendría que pertenecer a B porque pues A es un subconjunto de B, todo elemento de A tiene que ser un elemento de B, ¿no? Entonces si este es un elemento de A, este mismo tiene que ser un elemento de B. Y eso es algo que es contradictorio en nuestro contexto. Normalmente cuando tienes una contradicción ahí sí ya varía de cada quien. Yo le pongo esta como flechita torcida, ¿no? Para indicar que hay una contradicción. Algunos le ponen un símbolo así como de exclamación, ¿no? Pero estos no son como tal cual símbolos formales, ¿no? Nada más es como una forma de escribir que hay una contradicción, pero por ejemplo en un libro no encontrarían algo así, en un libro dirían, y eso es contradictorio, ¿no? Pero bueno, para no andar escribiendo todo eso, si ustedes ponen uno de estos dos, se les van a entender, nadie les va a decir nada, ¿no? Bueno, nadie va a decir en exámenes o en tareas, nadie les va a decir que poner esto está mal, ¿no? Entonces, les digo, yo pongo esta flechita torcida, algunos ponen esto, algunos no ponen nada, ¿no? Pero lo importante es ver por qué esto es contradictorio, porque pues nosotros estábamos suponiendo que el X estaba aquí, ¿no? Y luego lo que vimos es que entonces eso implicaba que en particular el X no podía ser un elemento de B. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos suponiendo que X es un elemento de A y estamos llegando a que X tendría que ser un elemento de B, lo cual sería una contradicción con esto que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, aquí lo puse, ¿no? Que esto sería contradictorio con que X pertenezca a E menos B, ¿no? ¿Por qué? Porque sería contradictorio con esta parte de aquí y en un y lógico se tienen que satisfacer las dos condiciones, ¿no? Y nosotros iniciamos desde el principio suponiendo que X será un elemento de menos B. Entonces, si suponemos que X pertenece a y eso se contradice con que X sea un elemento de E menos B, pues en nuestro contexto la única conclusión va a ser que entonces X no va a poder ser un elemento de A, ¿no? Porque suponer que X pertenece a A, pues llega a algo que es absurdo en nuestro contexto y entonces pues ya eso ya sería una justificación de por qué X no debe ser un elemento de A. Entonces, de esta forma, lo que estaríamos viendo es que si iniciamos con que X sea un elemento de menos B, o sea que X pertenezca a E y X no pertenezca a B, pues entonces podemos concluir que X sigue perteneciendo a E, pero que X no pertenece a A, ¿no? Por todo lo que andábamos explicando. Y si esto se satisface al mismo tiempo, pues esto es lo que ya por definición nos diría que X tendría que ser un elemento del conjunto E menos A. Entonces, ¿qué es lo que ya estamos probando en general? Tomamos un elemento totalmente arbitrario de E menos B, ¿no? Bajo el supuesto de que esto se daba, obviamente. Tomamos un elemento arbitrario de E menos B y estamos viendo que ese elemento arbitrario tiene que ser un elemento de E menos A. Entonces lo que estamos probando aquí es que el conjunto E menos B, que fue donde iniciamos tomando el elemento, tiene que estar contenido en el conjunto E menos A, que es donde terminamos viendo que también tiene que estar ese elemento, que justamente es lo que queríamos demostrar para la primera implicación, ¿no? Queríamos suponer que esto se daba y utilizarlo para demostrar que esta otra contención se iba a tener que dar. Y bueno, para la otra implicación, ¿no? En el otro sentido, pues ahora escribimos este simbolito, ¿no? Que representa que ahora vamos a hacer la otra implicación del sí solo sí para que se vea con estructura nuestra prueba. Y ahora lo que vamos a suponer pues es lo de la parte de la derecha, ¿no? Ahora tenemos que suponer esto de aquí y demostrar que entonces se tiene que tener esto de acá. Entonces, vamos a suponer que E menos B esté contenido en E menos A. Y para probar la contención, pues tenemos que iniciar la prueba tomando un elemento totalmente arbitrario de A y viendo después que ese elemento sea un elemento de B, ¿no? Y así ya podríamos probar esta contención. Entonces, tomamos un elemento totalmente arbitrario de A, sea X que pertenece a A, y aquí recordamos nuestra hipótesis, ¿no? Porque, bueno, nosotros ya sabemos, ya seguramente ya lo platicaron con el profesor, que A siempre va a estar contenido en algo que sea de la forma A unión B, ¿no? Sin importar quién sea el B, ¿no? O sea, por definición de la unión prácticamente ya se tiene que A tiene que estar contenido en esto, ¿no? Este es un conjunto que tiene todo lo que está en A y aparte algunas otras cosas que puedan estar en B, ¿no? Entonces esta contención sí es cierta y la hipótesis general del ejercicio era que A unión B estaba contenido en E. ¿Por qué estoy escribiendo todo esto? Porque si tomamos un elemento arbitrario que pertenezca a A,
pues automáticamente por esta contención va a tener que pertenecer a unión B. Pero automáticamente por esta contención va a tener que pertenecer a E. Entonces, si tomamos un elemento totalmente arbitrario de A, entonces X tiene que ser un elemento de E. ¿Y eso por qué es importante? Pues por lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es notar que esto da implicación lógica. Bueno, lo que pasaría si X perteneciera a B, ¿no? Si ese mismo X que pertenece a A y que pertenece a E, ¿no? Perteneciera a B, entonces, perdón, no perteneciera a B, ¿no? Que es lo que dice aquí. Entonces, pues automáticamente X tendría que ser un elemento de E menos D. ¿Por qué? Porque es un elemento de E, por lo que vimos aquí arriba, y no es un elemento de B, ¿no? Entonces, estaría acorde con la definición de este conjunto, ¿no? Y luego, por nuestra hipótesis, E menos B está contenido en A, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo un elemento X, ¿no? Este X en particular, en E menos B, pues eso me tiene que implicar que ese mismo elemento esté en E menos A. Pero si X está en E menos A, pues sí pertenece a E, como lo tenemos aquí arriba, entonces no pasa nada. Pero lo que sí ya provocaría algo grave es que no tendría que pertenecer a A, ¿no? Si X perteneciera aquí, tendría que ser un elemento de E, pero no ser un elemento de A, ¿no? Entonces lo tengo aquí, ¿no? En particular, X no sería un elemento de A. Y eso ya es algo contradictorio en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque iniciamos toda esta parte de la prueba suponiendo que X sí era un elemento de A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que suponer que X sea un elemento de B nos lleva a algo que es contradictorio. Y entonces, bueno, aquí lo pongo, ¿no? Como X no pertenece a B, lleva una contradicción, o sea que es aquí con lo que iniciamos y terminamos en esta contradicción, pues entonces la única conclusión en nuestro contexto va a ser que X tiene que ser un elemento de B. ¿Por qué? Porque suponer lo contrario lleva a una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos un elemento totalmente arbitrario de A y vimos que ese elemento es un elemento de B. Entonces, lo que estamos probando es que A tiene que estar contenido en B, porque tomar un elemento que esté en A implica que ese mismo elemento esté en B. Ahora, otro teorema que me pidieron que revisáramos, que de hecho está un poco más largo, ¿no? El inciso que me pidieron revisar. Bastante más largo, de hecho. Era, bueno, este teorema que en general ya solo nos hablaba de tres conjuntos, los que fuesen, ¿no? Ahí sí ya no nos pedían nada más. Y entonces nos hablaba de, pues básicamente de propiedades que tiene la diferencia simétrica. Aquí sí me gustaría leer algunas, ¿no? Bueno, que la diferencia simétrica de A con vacío es A, ¿no? Que la diferencia simétrica de A con A es vacío, que la diferencia simétrica es conmutativa, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que A diferencia simétrica con B es igual a B diferencia simétrica con A. Que la diferencia simétrica es asociativa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Que da igual el orden en el que apliquemos diferencias simétricas, nos da el mismo resultado, ¿no? Justamente de esta propiedad, la 4, tengo yo un video en mi canal, un video que dura como media hora y pues básicamente solo se centra en hacer una parte de esta demostración como la primera contención, y la otra contención sí está escrita en el video, pero ahí mismo digo como de miren, aquí está, si quieren léanla, es muy parecida, ¿no? Porque si no hubiera quedado el video como de 50 minutos y pues tampoco es la idea de mi canal que los videos en general que no son clases quedan tan largos, ¿no? Y justamente ese video no sé por qué, no sé si es por la duración, porque es algo que no es tan común hallarlo, no tengo idea por qué, pero es el video que tiene más vistas en mi canal, tiene como 10,000 vistas, que para mí son un montón porque no tengo como 500 suscriptores nada más. Entonces, si quieren, dudo mucho, o sea, no es por pensar mal de ustedes, pero sinceramente dudo mucho que a alguno de ustedes ya le haya salido bien este ejercicio porque está medio largo, medio complicado, entonces lo pueden intentar por su cuenta. Si de plano ya se traban en una parte que ya no ven hacia dónde, pues ya pueden ver el video. En el video también pueden descargar las notas, en la descripción está el link para descargar las notas si no quieren echarse todo el video y nada más quieren leer, también se vale, ¿no?
Y pues nada, ¿no? Entonces ese no lo voy a explicar, ¿no? Lo pueden checar, ¿no? Si me preguntan de ese, les voy a decir que vean el video, ¿no? Y ya si después de ver el video aún así no lo entienden algo, pues ahí sí ya me pueden preguntar, por supuesto. Pero bueno, a lo que voy es que esta propiedad es muy útil, la verdad, para justamente, bueno, para esta clase de demostrar esta clase de cosas, sobre todo la última, por ejemplo, esta cosa es muy útil para esta prueba de aquí abajo. Y otra propiedad es que es muy por el estilo esta, o sea, en el sentido de que también la prueba es un poco larga, ¿no? Es la 5, que es de la que me preguntaron, la que me pidieron que revisáramos, y es lo que ahorita vamos a hacer. Pero ya, antes de ya meterme de lleno a esto, sí quiero comentarles que también en el video pueden encontrar una interpretación de qué quiere decir este conjunto. Porque la diferencia simétrica, recuerden que es, o sea, la diferencia simétrica de A con B, ya como en español, lo que representa es todos los elementos que están en A o que están en B, pero que no están en los dos. Uh-huh. Entonces es o está en A o está en B, pero nunca en ambos, ¿no? Esos elementos que cumplen eso son los que están adentro de este conjunto. Entonces eso sí tiene una interpretación pues muy concreta. Pero ya si te pones a hacer la diferencia simétrica de tres conjuntos, pues ya se complica un poquito la interpretación de qué elementos son los que están aquí, ¿no? Y en ese video no solamente encuentran, les digo, ¿no? Como una parte de esta prueba de que esto es igual, también encuentran una interpretación de qué elementos viven en la diferencia simétrica de tres conjuntos y más allá, ¿no? También de qué elementos viven en la diferencia simétrica de n conjuntos, ¿no? O sea, ya de 4, de 5, de 6, ¿no? Entonces, si quieren, si eso les da curiosidad, pues pueden checar el video. Esa parte creo que viene casi hasta el final, ¿no? Es una parte en la que empieza a hacer un diagrama de Venn, ¿no? Ahí le pueden buscar si no quieren chutarse todo el video. Y es interesante, la verdad sí es interesante. No se los digo ahorita para no spoilearlos, pero sí es interesante ponerse a analizar esto de aquí. Ahora, lo que sí vamos a hacer ahorita es pues demostrar la propiedad 5, ¿no? Que es que A intersección con la diferencia simétrica de B y C es igual a la diferencia simétrica entre los conjuntos A intersección B y A intersección C. Pero bueno, ya para la demostración, pues aquí no le pongo demostración del inciso 5, nada más una pequeña nota también que sí quiero resaltar. Fíjense que esta propiedad de aquí, ¿no? Lo que vamos a demostrar entre la intersección y la diferencia simétrica, que hay una relación ahí importante, se parece mucho a algo que ustedes saben que se cumplen los números reales, ¿no? O sea, si ustedes en general toman tres números reales y ustedes consideran el número A multiplicado por B más C, pues es el número A por B más A por C. Entonces esta propiedad normalmente en los números reales se le llama la propiedad distributiva. Pero ya dicho de una forma un poquito más específica, lo que quiere decir es que la operación de suma distribuye a la operación de producto. En los números reales se dice que la suma distribuye al producto, ¿no? O sea, esta parte de aquí justamente así, ¿no? De una forma más pulcra es lo que quiere decir, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues sí, ¿no? Justamente aquí tienes la suma y el producto pues sí se va hacia los dos, ¿no? Como que por eso se dice que se distribuye, ¿no? Porque se va hacia aquí y también se va hacia acá, ¿no? Entonces por eso queda el producto multiplicando a las dos cosas. Pues justamente lo que tenemos aquí es algo similar, solamente que en lugar de tomar números reales estamos tomando conjuntos y en lugar de tomar operaciones de números reales como era aquí, estamos tomando operaciones de conjuntos, ¿no? Y lo que tenemos es que A está intersectando como si fuera aquí el A chiquito que está multiplicando y está intersectando a otra operación, ¿no? A B diferencia simétrica C, que sería como si aquí estuvieran sumando, ¿no? No es una analogía de que signifique esto que sumes cosas o que esto signifique que multipliques cosas, pero, o sea, lo que quiero resaltar es que tiene la misma estructura desde un punto de vista algebraico en cuanto a las operaciones. Entonces, lo que aquí estarías diciendo, ya de forma un poquito más pulcra, es que la operación diferencia simétrica distribuye a la operación intersección, ¿no? Que ya es lo que tenemos del lado derecho. Por eso queda intersectando dos veces, porque se distribuyó esa operación mediante la diferencia simétrica,
¿no? Y no son las únicas operaciones de conjuntos que se distribuyen, hay otras, ¿no? También la unión también distribuye la intersección distribuye la unión, ¿no? Hay varias operaciones ya en conjuntos que se distribuyen entre sí, ¿no? Pero bueno, solamente era ese el comentario para que fueran, pues justamente, ¿no? Asociando esa clase de ideas, ¿no? Como de, oye, ¿qué significa distributividad? No, pues no significa en general esto de aquí, significa pues una relación que puede haber entre dos operaciones, no necesariamente de números, ¿no? Sino de otras cosas, ¿no? Hasta de conjuntos, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya dicho ese comentario, pues sí, vamos ya tal cual a hacer la demostración, porque si no, no nos va a dar tiempo. Vamos bien de tiempo, pero ya no hay que perder más. Entonces, para hacer esta prueba, uno quiere probar esta igualdad, pero esta es una igualdad de conjuntos. Entonces, cuando uno quiere hacer una demostración de una igualdad de conjuntos, básicamente hay dos estrategias que son equivalentes. La primera es hacer una doble contención, que sería probar primero que lo de la izquierda está contenido en lo de la derecha. ¿Cómo se hace eso? Tomando un elemento en lo de la izquierda y viendo que tiene que ser un elemento en lo de la derecha. Y después hacerlo en el otro sentido, tomar un elemento en lo de la derecha y demostrar que está en lo de la izquierda para probar que esto está contenido en esto, y ya con las dos contenciones tendrías la igualdad de conjuntos. Pero a veces, sobre todo cuando la prueba es muy larga, no conviene hacerlo así y conviene hacerlo pues ya de forma directa, que sería tomando un elemento aquí y ver que eso es equivalente lógicamente. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Ahora sí que demostrar que algo pertenece aquí si solo si algo pertenezca acá, ¿no? O sea, ya hacerlo directamente con sí, solo sí, y ya no con implicaciones, que sería haciéndolo por doble contención, ¿no? Entonces, como esta prueba sí es una prueba muy larga, lo vamos a hacer así. ¿Cuál es la desventaja de hacerlo así? Que hacerlo así requiere utilizar prácticamente puros símbolos para hacerlo bien, ¿no? Si lo haces por doble contención, sí te da un poquito más de margen para usar más texto. Pero bueno, eso también les digo, ya es cuestión de estilos de cada quien, como le gusta escribirlo. Y también, ¿no? Un poquito con esa idea, pues no, al principio les demostré, ¿no? Usando mucho texto. Y ahorita les voy a demostrar usando muy poco texto, ¿no? Entonces, esto que está en rojo ahorita no lo vean, lo vamos a usar después, por eso lo puse, pero hasta que ya lo tengamos que usar, lo repaso. Entonces, vamos a iniciar la prueba tomando un elemento totalmente arbitrario en el conjunto que tenemos a la izquierda, que es A intersección con la diferencia simétrica de B y C. Ah, no, perdón. Justamente voy a hacer al revés, ¿no? Y también hay una razón para hacerlo al revés. Cuando tú quieres iniciar una prueba, ¿no? Que ya vas a saber que lo vas a hacer así con puros sí, solo sí, ¿no? Una igualdad de conjuntos en particular. Y muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí lo vamos a ver para conjuntos. Siempre conviene iniciar del lado que de alguna manera te dé más información, que eso va muy asociado con el lado que se vea más complicado, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues de este lado tenemos solamente dos operaciones aquí, ¿no? Una intersección y una diferencia simétrica. Entonces, cuando uno empiece a desglosar lo que significa que algo que pertenezca acá, pues va a quedar más simplificado que cuando uno empiece a desglosar que algo pertenezca acá, porque aquí hay tres operaciones, ¿no? Aquí hay una intersección, aquí hay otra y aquí hay una diferencia simétrica. Entonces, cuando uno va a empezar una prueba que lo va a hacer como con pura doble implicación siempre, siempre conviene iniciar del lado que se vea más complicado, porque es el lado que nos da más información. Ya cuando ya tengamos la prueba terminada, voy a regresar a esto que estoy diciendo y ya ejemplificarlo mejor a lo que me refiero, porque es más conveniente, pero ya usando de ejemplo la prueba que vamos a escribir, ¿no? Pero sí, o sea, eso sí es un consejo. O sea, no es necesario que lo hagan, pero como consejo les digo que siempre inicien la prueba del lado que se vea más complicado, porque es el lado que les da más supuestos, que les da más información de qué onda con este conjunto, ¿ok? Entonces, con eso en mente, pues vamos a, en lugar de tomar un X aquí, ¿no? Para iniciar la prueba vamos a tomar un X acá, que a final de cuentas es equivalente porque vamos a probar una igualdad y la igualdad es simétrica, ¿no? Entonces, si X pertenece a este conjunto de aquí que es A intersección B, diferencia simétrica
con A intersección C, pues entonces esto va a ocurrir si solo si, y nos vamos a lo que es la definición primero de la diferencia simétrica, porque es la operación como que está fuera. Entonces, esto va a ocurrir si solo si X pertenece a este conjunto menos este conjunto. Ok, mejor, ¿saben qué? Escribo primero la definición para que no haya dudas de por qué voy a poner lo que voy a poner. ¿No? Recuerden que A diferencia simétrica con B. En las notas lo definí un poquito diferente en notación, pero literalmente les estaba escribiendo esto que voy a escribir. Les decía que era el conjunto A menos B unido con el conjunto B menos A, que justamente era pues lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, cuáles son los elementos que están en A menos B? Pues los que están en A y no están en B, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que están en B menos A? Los que están en B y no están en A. Entonces, si uno une las dos cosas, lo que va a obtener van a ser las cosas que están en A, pero no en B, o están en B, pero no en A, y a final de cuentas eso ya se interpreta como las cosas que están en alguno de los dos, pero que no están en ambos, ¿no? ¿Por qué no están en ambos? Porque aquí te está diciendo sí está en A, pero no está en B, y aquí te está diciendo sí está en B, pero no está en A. Entonces nunca se da el caso en el que estén en ambos al mismo tiempo, y todos esos elementos que cumplen estar en alguno de los dos, pero no en ambos, es a lo que nosotros le llamamos la diferencia simétrica, ¿no? Entonces esto lo podrían tomar tal cual como la definición de lo que sería esta diferencia simétrica, y es lo que vamos a estar aplicando ahorita. Entonces, ahora sí, ya habiendo repasado esa definición, es más, voy a borrar tantito aquí para que quepa mejor. Entonces, aquí le pongo dem, abreviado. Y ahora sí, ¿no? Paso esto para acá para que se quede visible. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, iniciamos tomando un elemento, ¿no? En este conjunto que es una diferencia simétrica. Y entonces, ¿qué quiere decir por definición? Que X pertenezca a esta diferencia simétrica entre este conjunto y este conjunto. Pues que X tiene que estar en la diferencia, ¿no? De este menos este, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que tenemos a la izquierda menos lo que tenemos a la derecha, ¿no? Es el primer caso, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos a la izquierda es A intersección B menos lo que tenemos a la derecha que es A intersección C, o que X esté en la diferencia en el otro sentido, ¿no? De lo que tenemos a la derecha, ¿no? Que es aquí, ¿no? Creo que sería aquí arriba el B, ¿no? Que aquí abajo sería, a la derecha tenemos el conjunto A intersección C, menos lo que tenemos a la izquierda, que sería el conjunto A intersección B. Y bueno, ya que aquí solamente aplicamos tal cual, ¿no? Como la definición de diferencia simétrica que tenemos aquí arriba, solo que ya escrito con lógica, pues ya aquí ahora sí ya empezamos a manipular estas proposiciones lógicas que tenemos, ¿no? Aquí solamente tenemos hasta ahora un o lógico que nos relaciona dos proposiciones, ¿no? Que X pertenezca a un conjunto o que X pertenezca a este otro conjunto. Pero pues ahora vamos a ver qué significa que X pertenezca a este conjunto y por separado que X pertenezca a este otro conjunto, ¿no? Y ahí lo que tenemos que hacer es aplicar primero pues la definición de la diferencia, que es la operación que tenemos afuera. Y entonces X va a pertenecer a A intersección B, que es un conjunto. Diferencia con A intersección C, que a final de cuentas es otro conjunto. Sí, solo sí, por definición, X pertenece a A intersección B, que es el de aquí, y al mismo tiempo X no pertenece al de acá, ¿no? Que es lo que tenemos aquí escrito. Y al mismo tiempo X no es un elemento de A intersección C. Luego el O se mantiene. Aquí ya le pongo paréntesis porque estas dos proposiciones lógicas unidas con este ilógico, pues es lo mismo que teníamos aquí arriba, ¿no? Solo que escrito ya de otra forma. Y el O se mantiene. Y entonces ya también entre paréntesis ponemos lo que significa la proposición lógica de la derecha, ¿no? Que es muy similar
solo que aquí cambian los conjuntos, ¿no? Que X pertenezca a esta diferencia de dos conjuntos quiere decir que X pertenezca al primero, que es A intersección C, y que X no pertenezca al segundo, que es A intersección B. Y ahora, pues podemos hacer algo similar, ¿no? Ahora aplicar la definición de qué quiere decir que X pertenezca a A intersección B, de qué quiere decir que X no pertenezca a A intersección C, y así también con el caso de la derecha, ¿no? Entonces, X va a pertenecer a A intersección B si y solo si X pertenece a A y al mismo tiempo X pertenece a B. Luego vamos a tener este I que ya teníamos, ¿no? Que ya aquí no es necesario escribir paréntesis porque los Is lógicos son asociativos. Y en donde sí hay que tener cuidado es en esta parte que sería la negación de que X pertenezca a la intersección. Porque, o sea, como tal que X perteneciera sería que X pertenezca a A y que al mismo tiempo X pertenezca a C. Pero como lo estamos negando, recuerden que la negación de un I se hace con un O. Entonces, que X no pertenezca a A intersección C es válido cuando X no es un elemento de A o cuando X no es un elemento de C. ¿Por qué? Porque la intersección es que sea elemento de ambos. Entonces, con que no sea elemento de alguno de los dos, pues ya es suficiente para que X no sea un elemento de la intersección, que es lo que tenemos aquí escrito, ¿no? X no es elemento de al menos uno de los dos. Recuerden que lo se interpreta como que al menos una de estas dos condiciones sea cierta. Y como aquí ya es un O, que ya no es tan compatible con el I en cuanto a asociación, asociatividad, pues ya aquí sí hay que ponerle paréntesis para no empezar a escribir cosas que ya se vean extrañas, ¿no? Entonces lo que tendríamos aquí, ¿no? Tal cual ya desglosado este I que teníamos aquí de solamente de dos conjuntos, pues ya sería todo esto que tenemos ya dentro de estos corchetes, ¿no? O sea, que X sí pertenezca a intersección B, pero que al mismo tiempo no pertenezca a intersección C, quiere decir que X sí pertenece a y que X sí pertenece a B, y que al mismo tiempo esto ocurre, ¿no? Que esto de aquí, y reitero, lo que está diciendo es que X no pertenezca a intersección C. Y pues, de manera pues, prácticamente análoga, pero aún así lo voy a decir, se procedería con lo que tenemos a la derecha. No. Que X sí pertenezca a intersección C quiere decir que X pertenece a A y que X pertenece a C. Y al mismo tiempo queremos que X no pertenezca a A intersección B. Y eso pues ya lo ponemos entre paréntesis para que no, bueno, para que se entienda bien. Y entonces lo que quiere decir que X no pertenezca a A intersección B es que o bien X no sea un elemento de A o bien X no sea un elemento de B. Y a final de cuentas lo que tendríamos en estos primeros corchetes sería todo esto de aquí, todo lo que representa la proposición lógica de aquí en el paso anterior, ¿no? La que estoy señalando, lo que teníamos solamente entre estos paréntesis. Y lo que representan los segundos corchetes es toda la proposición lógica que teníamos aquí del lado derecho. Y entonces esas dos proposiciones lógicas estaban unidas con un O, entonces ese O lo tenemos que mantener. Y pues ahora lo que tenemos que hacer es, ahora sí ya usar un poquito la cabeza. Este ya es como el primer paso crucial de la prueba, sería el siguiente. El primer paso ya un poquito quizás complicado de ver. Espero que no, pero sí ya no es tan claro a veces. Porque lo que tenemos aquí, analicemos el primer corchete, ¿no? Lo que tenemos aquí es que X sí tiene que ser un elemento de A y al mismo tiempo X sí tiene que ser un elemento de A y al mismo tiempo se tiene que satisfacer esta proposición lógica. Pero esta proposición lógica nos dice que X no sea un elemento de A o que X no sea un elemento de C. Pero como ya estamos diciendo que X sí tiene que ser un elemento de A, esta proposición lógica que es el O no se puede satisfacer por esto de aquí. O sea, no podría ser esta la vía para que este O fuera verdadero. Nosotros creemos que las tres cosas, tanto esta de aquí como esta de acá, como la proposición lógica que tenemos adentro del paréntesis, las tres sean verdaderas al mismo tiempo por estos is que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si queremos que sea al mismo tiempo válido que X pertenezca a y al mismo tiempo que esta proposición lógica sea cierta, la única forma en la que eso suceda es que X no sea un elemento de C, porque si X no fuera un elemento de A, ya estaría
negando lo de aquí y ya no se podrían satisfacer al mismo tiempo. Entonces, el siguiente paso, como que el paso de la muerte 1, sería pues ver, ¿no? Que la lógica nos permite hacer una simplificación en lo que tenemos aquí en los corchetes. Y en lugar de escribirlo así, verlo de forma totalmente equivalente, o sea, totalmente equivalente, o sea, como un sí, solo sí, a esta proposición lógica que tenemos en este corchete de aquí, que al mismo tiempo se satisfaga que X sí pertenece a y al mismo tiempo X sí pertenezca a B, y aquí y ahora sí ya explícitamente al mismo tiempo X sí pertenezca a C. ¿Por qué? Porque si esto pasa, pues automáticamente esta proposición lógica sí sería cierta, que sería como la implicación de aquí para allá, pero la implicación de acá para acá, pues va asociado con eso que estamos platicando de que no se podría que fuera por esta vía. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí antes que esto tiene que satisfacerse y no es compatible que X pertenezca a con que X no pertenezca a A. Por eso también de aquí para acá se tendría la implicación, ¿no? Esto de aquí en conjunto implica también esto de acá en conjunto. Y justamente aquí es cuando ya puedo referirme a lo que les estaba comentando de que siempre vale la pena iniciar con el que te dé más información. Porque es mucho más fácil llegar a este punto y de este punto luego llegar a este de aquí abajo que hacerlo al revés, ¿no? Si hubiéramos iniciado al revés la prueba con esto de aquí, bueno, tomando un elemento en el conjunto de la izquierda, eventualmente hubiéramos llegado a este punto. Y seguramente para la mayoría de la gente es más complicado de este punto de aquí tener la visión de que tiene que escribirlo como lo que tenemos aquí arriba, ¿no? O sea, es más fácil quitar cosas que agregar cosas, ¿no? Así en general en muchas situaciones, no solo en las matemáticas, ¿no? Como hasta en el fútbol, ¿no? Es más fácil destruir una jugada que construir una jugada, ¿no? Entonces, aquí es igual, ¿no? Es más fácil aquí quitar esto que nos sobra que agregarle eso que te sobra, pero que lo necesitas para ya después llegar a este conjunto, ¿no? Entonces, por eso va el consejo, ¿no? En ese sentido va dirigido el consejo. Inicia por donde tienes más información, ¿no? Porque es más fácil que la información como que va a quedar sobrando, la quites tú para ya llegar a lo otro más compacto, a que sea al revés, que tú inicies con lo que es más compacto y después tengas que agregarle esa información que de entrada sobraría, pero que tú lo necesitas para llegar a la forma más compleja, ¿no? O sea, justamente ese es el paso en el que se ve por qué es más conveniente empezar del conjunto de la derecha que empezar desde el conjunto de la izquierda. Y bueno, pues ya que uno logró hacer esta simplificación, ¿no? De deshacerse de esta parte como que no es necesaria, por decirlo de alguna forma, porque pues ya no se puede por esto de aquí, que ya no es compatible, y llegar a esta parte simplificada de acá, pues con el otro corchete se hace algo exactamente igual, ¿no? Tenemos que X tiene que pertenecer a A, que X tiene que pertenecer a C, y que al mismo tiempo o bien X no pertenece a A o bien X no pertenece a B. Pero como no puede darse esto de aquí, pues ya lo podemos suprimir y ya lo quitamos y simplemente no. ¿Por qué no se puede dar? Porque tenemos que X pertenece a y eso sí tiene que cumplirse por el Y, ¿no? Por los Is. Entonces ya suprimimos esto de aquí que saldría como sobrando, por decirlo así, y ya nos quedamos simplemente con las otras tres condiciones. Que X sí pertenezca a y que al mismo tiempo X sí pertenece a C y que al mismo tiempo X no pertenezca a B, ¿no? Ya sería lo que tenemos aquí. Y entonces aquí, pues ya el siguiente paso sería asociar de manera adecuada estos is, ¿no? Recordemos que los is, a final de cuentas, sí se pueden asociar, entonces uno puede ponerles paréntesis en el orden que quiera y va a seguir siendo la misma proposición lógica. Y entonces la forma en la que nos va a convenir asociarlo aquí sería, en lugar de verlo como dos i's que se satisfacen al mismo tiempo, verlo como primero este i y luego este otro i, ¿no? O sea, que en este caso sería que primero X pertenezca a B y X no pertenezca a C y ya después que X también pertenezca a A. Y de manera similar, en el otro corchete también nos conviene dejar como afuera del paréntesis la condición de que X pertenezca a A y adentro que X pertenezca a C y que X pertenezca a B. ¿Y por qué va a ser conveniente hacer esa asociación de esta forma? Pues justamente ahorita vamos a ver por qué.
y este es como el otro paso de la muerte, de la demostración, por decirlo así, porque eh, lo que vamos a ver es que esta condición que tenemos aquí escrita en esta línea es equivalente a, lo puedo expresar de alguna forma súper burda, pero que se entiende hasta cierto punto, como si estuviéramos factorizando esta proposición lógica de X pertenece a, que aparecen los dos y sacándolo, ¿no? Pero, ¿por qué esto se vale? Vamos a ver por qué, ¿no? Aquí ya tengo puesto el asterisco que me recuerda que aquí es donde tenemos que usar lo que teníamos escrito allá arriba. O sea, eso es algo que yo puse, ¿no? Eso no lo tienen que andar escribiendo ustedes si no lo quieren en una demostración, pero yo lo puse porque pues sabía que eso pasó, seguramente la mayoría no lo iba a ver a la primera. ¿Por qué es cierto eso? Porque recuerden que si nosotros tenemos proposiciones lógicas, aquí estoy hablando ya en términos de proposiciones lógicas P, Q y R, ¿no? Acuérdense que la proposición lógica del O tenía una propiedad distributiva con la proposición lógica del I, ¿no? Entonces, pues soy muy mañoso porque esto de aquí no solamente lo había denotado para hacerlo, para notar la similaridad con lo que estábamos demostrando, también pues tiene su similaridad con lo que tenemos aquí en rojo, ¿no? También es una propiedad distributiva, pero ya de operaciones lógicas, ¿no? Aquí tenemos una propiedad distributiva de operaciones de conjuntos y aquí una propiedad distributiva de operaciones entre números, ¿no? Pero al final de cuentas eh, el, la estructura, ¿no? Es la misma. Entonces, o sea, acuérdense, si yo tengo una proposición que es Q o R y luego yo digo que eso ocurre y al mismo tiempo ocurre P, eso es equivalente, lógicamente equivalente con pedir la proposición de que ocurra P y al mismo tiempo ocurra Q, o que ocurra P y al mismo tiempo ocurra R. Y entonces, pues justamente lo que estaríamos aplicando en esa parte que a lo mejor no quedó tan clara es en el sentido como de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Tener una proposición lógica P, ¿no? Con un I y una proposición lógica Q, luego un O y en el otro lado del O tener una proposición lógica P con un I y con una proposición lógica R y entonces ver que eso es lógicamente equivalente a tener la proposición lógica P afuera, por decirlo así, con un I y con el Q o R, ¿no? Allá dentro del paréntesis, ¿no? Que les digo, ¿no? De una forma burda, lo podrías pensar como que estás como factorizando, muy entre comillas, la proposición lógica P, ¿no? No, no es eso, ¿no? No es una factorización, pero la factorización es así, ya es de números, ¿no? Pero sí, o sea, uno lo puede pensar así para que se acuerde que se puede hacer, ¿no? Entonces, normalmente uno lo piensa en el otro sentido, ¿no? Yo tengo algo así, lo veo de esta forma, pero aquí lo estamos viendo al revés. Y fíjense, sí es lo que estamos haciendo, porque aquí tenemos eh, una proposición lógica, ¿no? Que vendría siendo como nuestra P, que aparece aquí y aparece acá. Y aquí tendríamos como nuestra proposición lógica Q y aquí nuestra proposición lógica R. Y lo que estamos haciendo es que, lo que estamos diciendo es que P y Q o P y R es lógicamente equivalente a P y Q, que sería esto de aquí, o R, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? Les digo, a lo mejor si todavía no lo ven, pues quizás sí en el sentido de abajo hacia arriba sí ya queda un poco más claro, ¿no? Si uno tiene la proposición lógica de que X pertenezca a A y al mismo tiempo quiere que sea cierto esta otra proposición lógica que nos está relacionando 2 con un O, pues lo que sabe es que este O distribuye este I, entonces esto todo va a ser lógicamente equivalente a que X pertenezca a y al mismo tiempo se dé esto de acá, o, ¿no? Que es lo que tenemos en el primer corchete, o que X pertenezca a y al mismo tiempo se dé esto de acá, que es lo que tenemos en el segundo corchete. Pero pues en los dos sentidos es válido, ¿no? Tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo es válido pensarlo como implicación y entonces en general pues podemos poner este sí solo sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas solamente estamos aplicando una propiedad de lógica que ya sabemos desde las primeras semanas de este curso que sí es cierta, ¿no? Seguramente hasta vieron la tabla de verdad, ¿no? Y vieron que sí coincidían las tablas de verdad de esto, ¿no? Para demostrarlo. Entonces, sí, ¿no? Sí, a lo mejor no lo ve uno tan claro desde el principio que se puede hacer,
pero después de pensarlo un rato, pues te das cuenta que sí, ¿no? Que efectivamente lo de aquí arriba lo puedes ver como lo de acá abajo y es lógicamente lo mismo. Y bueno, ya teniendo claro que este paso es válido, ya lo que sigue de la demostración ya, pues básicamente ya es empezar a simplificar lo que tenemos aquí, ¿no? Ya y empezar a tratar de escribirlo en términos de conjuntos. Y entonces lo que tenemos aquí es que X pertenece a A y al mismo tiempo se dan alguna de estas dos proposiciones. La primera es que X pertenezca a B y al mismo tiempo X no pertenezca a C. Pero eso justamente es la definición de que X pertenezca al conjunto B menos C. Entonces, como es una definición, pues sí es sí, solo sí, ¿no? Y el lo dejamos igual. Y que X pertenezca a C y al mismo tiempo X no pertenezca a B es la definición de que X pertenezca al conjunto C menos B. Entonces también sigue siendo el sí, solo sí. Y bueno, todo esto sigue estando dentro del corchete y se relaciona mediante el i con la proposición lógica de que X pertenezca a A. ¿No? Simplemente sustituimos estas de aquí por estas de aquí que son definiciones, ¿no? Y, o sea, al final de cuentas es la misma proposición lógica, solo que escrita de dos formas distintas. Y entonces, luego podemos hacer algo similar, pero relacionando el hecho de que X pertenezca a este conjunto, B menos C, con el hecho de que X pertenezca a este otro conjunto, C menos B, con este O, que está relacionando esas dos proposiciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos un O, ¿no? De que X pertenece a un conjunto o X pertenece a otro conjunto, pues lo podemos escribir como que X pertenezca a la unión de esos conjuntos, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es que lo que está dentro del corchete es lógicamente equivalente, entonces podemos ponerle el sí solo sí, a que X pertenezca al conjunto B menos C unido con el conjunto C menos B. Y ahora que ya tenemos esto de aquí, dentro del corchete bueno, y la proposición lógica de que X pertenezca a, pues la dejamos igual en estos pasos, pues ahora sí, ¿no? Nos damos cuenta de que justamente este conjunto B menos C unido con C menos B, perdón, era lo que nosotros habíamos definido como la diferencia simétrica, ¿no? En este caso, aquí la teníamos para A y B, pero pues en este caso no la tenemos para A y B, ¿no? La tenemos para B y C, ¿no? Entonces, que X pertenezca a este conjunto, pues por definición de diferencia simétrica es equivalente a que X pertenezca a la diferencia simétrica de B con C, ¿no? O sea, tal cual. ¿Qué es este conjunto de diferencia simétrica B con C? Este que tenemos aquí arriba, ¿no? Simplemente es ponerle el nombre, ¿no? Que le damos como de diferencia simétrica. Y se mantiene, ¿no? La proposición lógica de que X pertenezca a A. Y ahora sí, si X pertenece al conjunto A y al mismo tiempo X pertenece al conjunto B diferencia simétrica con C, pues eso es lógicamente equivalente a que X pertenezca a la intersección de A, ¿no? Este primer conjunto, con este segundo conjunto por el I, que sería con el conjunto B diferencia simétrica con C. Entonces a lo que estamos llegando es que X tiene que ser un elemento de A intersección B diferencia simétrica con C. Y hemos utilizado puro sí, solo sí, pero aquí sí quiero dejar muy claro que intenté, ¿no? Yo sí traté de dejar bien clarito en cada sí, solo sí, por qué se valía, ¿no? Que fuera en ambos sentidos, ¿no? Porque algo de lo que también mucha gente peca cuando está empezando en primer semestre es que, pues como es más fácil escribir las pruebas, bueno, no más fácil, pero es más corto escribir las pruebas con sí solo sí, pues ya le empieza a poner sí solo sí a todo a diestra y siniestra, y de repente por ahí podría haber un sí solo sí que solo sea en algún sentido, y ya tienes un error en tu prueba, ¿no? Y ya estás llegando a conclusiones que posiblemente no sean verdaderas, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ser un poquito reacios a poner un sí, solo sí, como si fuera cualquier cosa, sobre todo cuando se va iniciando, porque, pues sí, ¿no? Podría darse el caso de que tú le pongas el sí, solo sí, ya casi casi por costumbre, y resulta que una de las dos implicaciones no era cierta, ¿no? Entonces, aquí les digo, sobre todo porque esta prueba es larguísima, ¿no? Lo escribí así para que fuera más corto, más conciso, pero sí traté de tener ese cuidado de dejar en claro
en cada línea por qué ambos sentidos de la implicación eran válidos, ¿no? Casi siempre era porque era una definición, ¿no? Aquí pues sí tuvimos que pensarle más, ¿no? Porque se valía en ambos sentidos, ¿no? Pasar de aquí para acá y de aquí para acá, pero siempre con ese cuidado de que cuando uno ponga un sí solo sí, efectivamente las dos implicaciones sean verdaderas, ¿ok? Y bueno, como entonces sí hicimos esta cadenita de sí solo sí, pues a lo que tenemos ya que llegar como conclusión es que pues iniciamos con un elemento totalmente arbitrario en este conjunto y vimos que por toda esta cadenita de sí solo sí, eso es lógicamente equivalente a que ese elemento arbitrario pertenezca a este otro conjunto. Entonces, pues por como nosotros definimos la igualdad de conjuntos en uno de nuestros axiomas, pues lo que ya te podríamos concluir, que aquí ya no lo escribo por falta de espacio, pero lo que ya podríamos concluir es que este conjunto tendría que ser igual a este otro conjunto que justamente es lo que nosotros queríamos demostrar.